hace apenas 24 horas o menos de 24 horas, donde 6 nuevas personas están demandando a Diddy. Quieren que se haga justicia, pero las historias son completamente desgarradoras. Hoy te voy a contar voy a hacerlo con cucharitas y dulcitos para que podamos entenderlo y pueda salir esto en YouTube, porque ya saben que la situación acá es un poco complicada con algunas palabras, pero la situación es bastante difícil. Luego de que hayamos desvelado muchísimas celebridades que supuestamente, alegadamente, según Jaguar Wright y otras personas han dicho, por ejemplo, como 50 Cent, han tirado al medio después de toda esta demanda de Diddy y que está metido entre las rejas, porque antes de esto solamente Jaguar Wright y algunas personas como William han podido hablar y han tenido aquello para poderse parar frente a una cámara y hablar, y entre otras personas que han callado durante todo este tiempo, como por ejemplo el caso de Jay-Z y de Beyoncé, que mandaron a cancelar, a censurar a la prensa en el caso de Piers Morgan porque permitió a Jaguar Wright, que tiene mucho tiempo hablando sobre este caso, pero a ellos justamente les molestó lo que dijo Jaguar Wright en el programa de Piers Morgan. ¿Por qué razón? Bueno, ellos se están sintiendo que les están pisando los talones, es decir, que entre hurgando y hurgando en este caso no tiene fin, y hay personas que se han mencionado en este lío, en estas demandas, en esta gente que han comentado que celebridades de alto perfil han estado allí. Hay algunos nombres que la gente lo ha como pensado, pero en el caso de Jaguar Wright ha hablado mucho sobre la vinculación de Jay-Z, en el caso de Diddy, en el caso de las fiestas, y que supuestamente ellos tuvieron que ver con poner a Aaliyah, la cantante que murió hace muchos años, más de 25 años, y que hablamos en este canal, en un avión, en un fatal accidente. Y todo esto fue comentado en el programa de Piers. ¿Qué es lo que están sintiendo Jay-Z y Beyoncé que les está molestando en este tiempo, cuando hay hace muchos años que se está hablando de estos dos personajes, sus carreras y su vinculación con muchas cosas turbias en Hollywood, que hasta el momento no ha habido como que una prueba contundente, pero que se tiene años hablando sobre esto alegadamente, lo cual nosotros no tenemos total prueba sobre lo que ha pasado, pero sí se les ha mencionado en estos días, asimismo con Will Smith, Leonardo DiCaprio, como personas que sí asistían a estas fiestas, y había gente que era muy fija en estas fiestas y en celebraciones con Diddy, de hecho tan cercanas que el mismo Diddy mencionó que él siempre les invitaba y que les invitaría, que son Leonardo DiCaprio, Jay-Z y Beyoncé. Tienen una historia desde muchísimo antes de tener la fama que tienen ahora. Incluso se habla hasta de Jada Pinkett Smith y Will Smith, que tuvieron un supuesto altercado porque supuestamente Jada y Will querían como un trío y querían como invitar a Jennifer López. Y como en ese momento Jennifer López era como la niña mimada del señor Diddy en su momento, pues esto como que causó un poco de roncha. Y esto salió en una entrevista con Jimmy Kimmel. Y él dice, ay Jimmy, ¿de qué estás hablando? Muchas teorías han salido, pero estas nuevas demandas, más de 120 denuncias se han hecho, pero hay algunas que son muy específicas, como por ejemplo algunas donde hay incluso hasta fotos. Esta foto que estamos viendo en pantalla es de un supuesto joven en ese momento de 16 años, cuando él alega que Diddy tenía 28. Él fue invitado a esta fiesta, una fiesta que tenía Diddy en Nueva York. Y bueno, él dice que cuando entró, él se sorprendió, había muchas personas de alto perfil. Él no menciona a las personas que estaban allí, pero sí menciona que se encontró a Diddy de camino al baño. Cuando se encontró de camino al baño con Diddy, él como que se lo encontró y le dijo, wow, lo admiro mucho, señor Puff Daddy, en ese momento. Y entonces se le dijo, oh,
tienes como el perfil, porque el muchacho de 16 años le dijo como que lo admiraba y que le gustaría hacer una carrera como él. Bueno, entonces él le dijo, bájate los pantalones, y allí le dijo que si él quería entrar en este mundo de la música y ser como él, tenía que hacer como un rito de iniciación, es decir, él tenía que empezar a ser como analizado de manera de calidad. ¿Cómo es eso, Adriana? Como que Diddy, en pocas palabras, hizo una revisión de la mercancía en ese instante. Con eso se los digo todo. Y allí se habla de algo turbio, como por ejemplo, por qué razón es que se usan los aceites para bebés. Entonces, él dice que en ese momento él sintió que le untaron algo así. Entonces, se ha dicho que dentro de los aceites se usan un poquito de algunas hierbitas aromáticas, y que esas hierbitas aromáticas estaban dentro de este aceite, que son las mismas que se utilizan en casos de que se hacen cosas muy depravadas. Entonces, allí fue lo que pasó. Él dice que en un momento él se sintió como totalmente como fuera, ¿saben? Como relajado, de una manera no usual, en contra de lo que él quería, por ponérselos así de una manera como más que se pueda escuchar un poco mejor. El caso es que después de esto, nadie le cree a él de lo que pasó. Por otro lado, también hay otra acusación grave, y esta es algo muy fuerte. Esta acusación es tan fuerte que es hasta difícil leerla. Hay una mujer llamada Parham. Esta sí tiene su nombre, porque muchos de los que están acusando en nombre de Jane Doe y John Doe. John Doe para los hombres, Jane Doe para las mujeres. Son nombres, un nombre genérico que se ha determinado para casos de víctimas. El caso es que Parham conoció a un supuesto amigo de Sean Diddy Combs en un restaurante, en un bar, no sé qué. El caso es que esta persona estaba como fanfarroneando que conocía a Diddy. Entonces, este hombre lo que hizo fue que llamó a Diddy, como que dijo, saben, yo lo conozco y todo eso. El caso es que después ella fue como que la única que no hizo caso. Hizo un comentario ese día diciendo como que ella creía que Diddy estaba involucrado en lo que le pasó a Tupac Shakur. Entonces, este supuesto amigo que se hizo amigo de ella, él le comentó a Diddy lo que estaba pasando en ese bar. Luego él se quedó con el contacto de esta mujer, y un día, como 2 meses después, él supuestamente tenía cáncer. No sé si está vivo, pero el caso es que dice Parham que él la llamó y le dijo, mira, vente a mi casa para que me ayudes con unos tratamientos, unas cosas. Ella fue a la casa. De repente, el señor Diddy se apareció en esta casa, y lo que pasó fue de terror, fue terrorífico. Él se apareció allí y buscó algo y le amenazó, le dijo, mira, si yo quiero, te pongo la sonrisa como, vamos a poner, como el Guasón, y con esto, con lo que tenía en la mano. Entonces ella se asustó mucho y le dijo, si yo quiero, no te vuelvo a ver. Esto fue todo orquestado por el supuesto amigo que ella conoció en un bar. Señores, por favor, no confíen del todo en una persona que usted conoce una noche en un bar. Ya se ha demostrado todo, pero eso no es lo grande lo que está pasando. Lo que pasó fue peor todavía, porque luego el señor hizo cosas en contra de su voluntad, al punto de que utilizó incluso hasta el control de la televisión. Ya usted se puede imaginar lo que pasó allí. Y fue tan fuerte la situación que participaron varias personas del staff de Diddy. Todo esto por la venganza de que ella supuestamente emitió una opinión que muchas personas tienen años hablando, y es sobre el caso de Tupac Shakur, de Jay-Z, que si Jay-Z estaba involucrado, que si Snoop Dogg, pero principalmente con Diddy. ¿Y por qué menciono a Snoop Dogg y a Jay-Z? Porque durante este tiempo había una guerrilla de las pandillas de la música. Entonces, no solamente era la música, sino otras cosas, y allí he hablado mucho sobre este caso en este canal, sobre Tupac Shakur
y lo que pasó esa noche con supuestamente Diddy. Él ha negado totalmente lo que pasó esa noche, pero Keffe D fue apresado año sobre este caso, pero el caso de Tupac Shakur no ha cerrado, porque las personas que supuestamente fueron involucradas ya no están con nosotros y la única persona que tenía el conocimiento ahora mismo está preso y siempre ha dicho que el señor Diddy le pagó $1 millón. Luego, volviendo al caso de Parham, de esta mujer que en ese momento los vecinos escucharon el ruido tan grande que hubo, porque hubo incluso hasta disparos en la casa del amigo de Parham o del supuesto amigo. Los vecinos salieron pues allí atolondrados, llamaron a la policía, ella le comentó a la policía lo que había pasado y resulta que ellos no hicieron absolutamente nada. Luego ella fue a un hospital a chequearse porque realmente vieron todo lo que había pasado, la revisaron y cuando llamaron tampoco a su demanda le hicieron absolutamente nada. A ese nivel de poder es que ha tenido el señor Diddy durante todos estos años. Casos desgarradores y se convierte el muchacho de 16 años, que en ese tiempo tenía 16 años, se convierte en la primera persona que formalmente ha llenado una denuncia contra el señor Diddy y que era menor de edad. A todas estas, Diddy y sus abogados se han expresado y dicen que quieren que ellos saquen sus nombres a la luz, es decir, que ya no se identifiquen como Jane Doe y John Doe, sino que esto salga a la luz y que saquen sus nombres, pero ya. ¿Por qué razón? Porque él quiere saber si es cierto, si no es cierto, o porque ellos quieren estar seguros quién es esa persona para ir a amenazar a su casa y a su familia, porque eso es justo lo que los jueces no quieren que él haga, que salga libre para luego ir a amedrentar a las personas que le están amenazando. A todas estas, desde la cárcel, supuestamente, creemos que fue él mismo, desde la cárcel ha sacado una foto deseándole feliz cumpleaños a su hija Love, diciéndole feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños a Love Sean Combs, que también tiene una cuenta. El caso es que este fue el último producto porque borró todo lo de su cuenta y una de ellas es su hija que cumplió 18 años y esta hija tiene una cuenta también en internet. Ella ha eliminado los comentarios, como lo de los comentarios que nadie le puede dejar comentarios. En estos días el hijo más grande de Diddy también estuvo de fiestas y su hijo simplemente está ya viviendo y siguiendo los pasos del papá. Estuvo en esta fiesta dándolo absolutamente todo. ¿Y qué hizo en esta fiesta? Bueno, estaba con la novia y muchas personas dicen, ¿todavía las mujeres se atreven a salir con un Combs? Pues allí estaban él diciendo que su novia era la más mala de todos, o sea, como que era como que la más chévere y él estaba disfrutando de la fiesta y todo porque él no se va a tirar a llorar. Y en este momento justo cuando todas estas cosas están pasando, donde se están sacando todas estas cosas, yo me imagino que los hijos de Combs están pasando por un momento difícil, pero el hijo parece que no lo está pasando tanto, porque cuando hay dinero, ¿por qué tirar? Los amigos no se retiran del que tiene el dinero y del que puede poner la fiesta muy buena, pero todo esto me imagino que está arrastrando a los hijos de Diddy. Bien, un empleado de la tienda de Macy's ha dicho que por venganza el señor Combs también cometió un abuso con él dentro de uno de los detrás de los camerinos de la tienda. El señor, que tiene una marca de ropa, llegó allí con una seguridad, le dio un tablazo en la nuca y allí entonces hizo lo que hizo con esta persona, de manera en que no puedo describir lo que pasó allí, pero fue algo terrorífico. Y después de lo que hizo, esa persona, que es un hombre, porque las denuncias últimas fueron 4 hombres y 2 mujeres, él fue a quejarse con el seguridad de Macy's, fueron a quejarse, él se fue a quejar con todo el mundo, puso denuncias y nadie hizo caso. Después de ese día, el señor salió de ahí como si nada estuviera pasando y comenzó a darle ropa gratis a todas las personas que estaban allí. Increíble el poder y la censura que ha tenido este hombre por tantos años. Si esto ha sido así, porque no tenemos el veredicto final, no se le ha hecho un juicio, pero lo que alegadamente ha pasado, si alegadamente o si esto realmente pasó, significa, señoras y señores, que este señor ha tenido el poder para mover gente, para quitar gente,
para hacer lo que ha querido por muchos años. Si no es así y si él es inocente, bueno, pues que salga de la cárcel y que pueda demostrar su inocencia. Aquí estamos leyendo lo que ha salido en la prensa desde ayer lunes, nuevos casos. Esto es algo que para mí es un escándalo a niveles insospechados, un escándalo que ha sobrepasado incluso todo lo que ha pasado con Epstein, porque lo de Epstein fue como a nivel ya como de muchas celebridades y gente que estuvieron ellos mismos calladitos buscando su propio rumbo. Aquí estamos hablando de la gente normal, gente que él no tuvo reparo supuestamente de entrarlo dentro de sus fiestas y ya que estaban como invitados de uno que invitó al otro y uno invitó al otro, él hacer lo que le vino en ganas. Gracias por ver este video. Si te quieres enterar de todo lo que está pasando con este caso y con otras cosas a detalles, desglosado, desmenuzado en este canal, bueno, pues ponte este canal, siempre suscríbete. En este canal hablamos de todo lo que está pasando con el entretenimiento, en el entretenimiento de una manera bien desglosada. Nos vemos en el próximo video. Bye bye.